Y vengo de una familia bastante normal, pero también disfuncional, porque mientras mi mamá nos llevaba a la iglesia, mi papá no, mi papá era un hombre con problemas de alcoholismo. Sin sentido porque mi vida, yo no sentía que ese Dios del cual se hablaba en la iglesia, pues estuviera en mi casa. Yo sufrí un abuso sexual y eso obviamente me trastornó la vida. Y yo un día, Rosa, sencillamente yo decidí irme de la casa. Yo me fui de mi casa y tenía yo 14 años cuando me fui. Hola, hola mi gente linda, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Café con Amigos. Hagamos chin aquí. Salud. Salud, amiga. De verdad, súper agradecida con el Señor por siempre permitirme estar aquí ante ustedes compartiendo testimonios que edifiquen, como siempre lo menciono, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras mentes, nuestros corazones. Y bueno, súper agradecida también con ustedes porque ustedes están acá, son parte de este canal. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Si te gustan cada uno de estos temas que hemos compartido a través de estos podcasts, eres bienvenido a ser parte de esta familia aquí juntamente conmigo y con cada uno de mis amigos invitados. En este momento quiero presentarles a una excelente amiga, hermana, amiga del alma. A ver, no sé qué otro título poner. Y como le dije en uno de los podcasts, o sea, yo sé que siempre digo, mire, que es una persona especial, pero es que de verdad todos mis amigos son especiales. Mis amigos, mi familia son especiales para mí. Bienvenida mi querida Ludis González a este episodio de Café con Amigos. Gracias, Rosa. De verdad que es un honor, es un privilegio, un gusto enorme, de verdad, poder estar acá en este espacio que ya lo he visto y de verdad súper espectacular. De verdad edifica y nada, gracias a Dios por esta tarde de Café con Amigos y bueno, gracias a ti también. Mi gente, yo la he invitado para que ella pueda compartir su testimonio con cada uno de nosotros. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que lo chévere de los podcasts es que nosotros podemos verlo, pero también podemos escucharlo. Sí, Así correcto. que si usted está en su carro dirigiéndose a algún lugar, pero mire, yo sé que de aquel lado, mientras usted escuche, usted va a opinar. Y eso me encanta. Si usted lo está viendo por YouTube, por favor, y quiere dejar su comentario va a ser bienvenido, ¿ok? Así que, Ludis, quisiera que empezaras por compartir brevemente quién eres tú. Permítenos conocer un poco. Mire, esta mujer es increíble. Si existe la mujer increíble, aquí está, es ella, Y ¿ok? es negra. Y es una negrita dulce y preciosa. Pero abre este tiempo de conversación un poquito dándonos a conocer quién es Ludis. Bueno, vengo de una familia de muchos hermanos, éramos 7. Yo soy la tercera de 7 hermanos. am, y vengo de una familia bastante normal, pero también disfuncional. Ok, No es normal, porque no es normal que una familia sea disfuncional, claro, pero digamos normal en el sentido de que, bueno, 7 hijos, papá, mamá, estábamos todos allí. A eso me refiero cuando digo una familia normal, normal. ok. Ah, pues crecí, si se puede decir, en una familia medianamente cristiana porque mi mamá recibió a Cristo cuando yo Ok. tenía aproximadamente 7 años, más o menos. Y a partir de allí empezamos a ir a la iglesia. Ella nos llevaba a todos. Usted puede imaginar a mi mamá, 7 hijos, un domingo en la mañana. Sí, me lo imagino. La locura. Entonces empezamos a ir a la iglesia y bueno, y a partir de allí empecé yo a saber de Jesucristo y hoy te puedo decir que soy una mujer cristiana, soy creyente, mi fe es muy firme, pero no es firme por aquel inicio, ¿no? Han pasado muchísimas cosas desde mis 7 años Claro. hasta esta edad que no la voy a decir, pero puedo decir que soy una mujer con una fe muy firme en el Señor, ah, cristiana, creyente, de esas que va hacia adelante, aunque tenga mucho temor, pero vamos hacia adelante. Entonces, sí, efectivamente le sirvo a Cristo. Por la gracia de Dios, mi esposo y yo fuimos ungidos como pastores, cosa que, bueno, ha sido un tema, una lucha, créanme, pero hemos decidido confiar en el Señor.
Y bueno, Amén. ¿qué te puedo decir, Rosita? Soy una mujer redimida por la sangre de Cristo. O sea, Ludis González, una mujer sencilla, común y corriente, redimida por la sangre de Cristo. Y hoy creo fielmente que sin Él Ujú. nada podemos hacer. Así que, Ujú. Sí, es como yo he compartido junto con otros amigos, que también he estado acá, otras amigas, que somos personas comunes y corrientes, que atravesamos por circunstancias total. como todo el mundo, no por ser creyentes, estamos exentos de pasar dificultades, de Sí. pasar adversidades, de pasar momentos que realmente nos marcan. Hay un Ujú. antes y un después. A mí me gustaría, Ludis, que tú pudieses desarrollar un poquito esa idea cuando nos dijiste, bueno, crecí en un hogar cristiano, eh, pero claro, yo aquí voy como introduciendo porque ya yo conozco más a profundidad su testimonio, pero háblanos un poquito acerca de esa Ludis que a pesar de que creció en un hogar en donde su mamá era creyente y los llevaba a la iglesia, seguía siendo un hogar disfuncional. ¿A qué te refieres con eso? Y cuéntanos cómo en ese hogar disfuncional creció Ludis y qué sucedió en esa Ujú. Ludis antes de esa redención. Ok. Bueno, Rosa, mi mamá ciertamente iba a la iglesia, nos llevaba a la iglesia todos los domingos, pues cualquier día de servicio. am, pero mi papá no era creyente. De hecho, hasta este momento mi papá ya cree. Hay muchas Ujú, cosas que han cambiado en él, ok. pero todavía no ha dado como ese gran paso de decir, bueno, ahora sí recibo a Cristo en mi corazón. Pero para ese entonces era muy complejo porque mientras mi mamá nos llevaba a la iglesia, mi papá no, mi papá era un hombre con problemas de alcoholismo. Ok. Entonces, nosotros crecimos en ese ambiente donde, por un lado, mi mamá nos enseñaba la palabra. De hecho, todos los textos de la Biblia que yo me aprendí en mis inicios, los que yo recuerdo así hey, te los puedo decir así, son los que me enseñó mi mamá en esa época, porque mi mamá siempre hacía ese tiempo de devoción con sus 7 hijos, ese tiempo de devocional con sus 7 muchachos. Y era muy complejo porque por un lado veíamos esa fe de mi mamá inquebrantable, ese Ujú, deseo de ella de instruirnos por un ujú, camino, ujú, pero por otro lado mi papá con su situación de alcoholismo. Era claro. difícil, era Era muy, incongruente sí, era totalmente. incongruente porque en mi casa un día amanecíamos con alabanzas y otro día había pleitos porque mi papá pues volvía a sucumbir ante su situación de alcoholismo. Am, Pasaron muchas cosas, Rosa. Es de pronto complejo poderlo explicar en tan poco tiempo, pero voy a tratar de resumir en Ujú, el hecho de que ya yendo a la iglesia, para mí la iglesia era un espacio sin sentido porque mi vida, yo no sentía que ese Dios del cual se hablaba en la iglesia, ujú, pues estuviera en mi casa. claro. Para mí Dios en mi casa era ausente a pesar de que mi mamá oraba, toda su dinámica de iglesia, todo eso que hacemos los cristianos. Pero veía a mi papá y para nosotros era muy doloroso porque yo decía, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo puede transformar a él? Claro. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, muchos descuidos. En ese tiempo, y ya yo tenía aproximadamente 9 años, yo sufrí un abuso sexual y eso obviamente me trastornó la vida, me cambió Claro. por completo. Hasta ese momento yo era una niña con sueños, muy diligente. De hecho, mi mamá siempre decía que yo iba a llegar a hacer cosas grandes. De sus 7 hijos, ella siempre decía, es que ella va a hacer cosas grandes, porque yo siempre fui muy diligente, muy juiciosa con mis estudios. Mi mamá nunca me mandaba a mí a hacer tareas. Yo era no la niña modelo, pero siempre fui muy aplicadita. Ok. Y luego de ese tiempo de abuso que fue muy rudo, fue terrible, mi vida empezó a cambiar. Mi carácter empezó a cambiar. Yo Claro. empecé a ser una niña problemática, hostil, amargada, por todo lloraba. Mi conducta empezó a cambiar Por como supuesto. lógicamente, es una consecuencia Por que se ve a supuesto. corto plazo cuando un niño Claro. es expuesto a una situación de abuso. Mi mamá no lo sabía, nadie lo sabía, porque este es el secreto mejor guardado, créanme. El Ujú. tema del abuso sexual es el secreto mejor guardado, los niños no lo dicen. Es un mito creer que los niños lo van a decir si les pasa, no lo van a decir. Por eso necesitamos estar muy pendientes de la conducta de los niños.
Por supuesto. Ese cambio que se genera tan violentamente, Ujú, tenemos que estar muy atentos a eso. Eh, luego de eso, bueno, yo fui creciendo, las cosas se complicaron mucho, mi papá seguía con su situación de alcoholismo y yo un día, Rosa, sencillamente yo decidí irme de la casa. Yo me fui de mi casa y tenía yo 14 años cuando me fui. qué Yo era guau. muy atrevida, ese mismo dolor, esa misma amargura, esa rabia, porque yo Ujú, vivía muy enojada con todos. O sea, para mí era como si Dios existe, que me dé un poder para acabar con todo lo que me duele. Porque claro. una característica de la ira es esa, Ujú, quieres eliminar el agente causante de tu enojo. ujú, Entonces, yo me fui de mi casa cuando tenía 14 años y me fui y no le recomiendo esto a ningún adolescente que me pueda escuchar. No es sencillo, no es que, ay, bueno, me voy, aquí no me gusta, me voy. ujú, No, allá afuera te espera un mundo duro, difícil, te espera más abuso, más dolor, más daño, muchas situaciones que no vas a poder controlar. Y eso lo ujú, viví yo. Y fueron muchas situaciones de muchos abusos. Yo también empecé a incursionar en el alcoholismo y me convertí en lo que tanto detestaba de mi papá, yo lo empecé a a replicar. replicar como una forma de vida. Y era como mi refugio, porque yo conseguí en el alcohol algo que no conseguí en ningún otro lado. Momentáneamente me Claro. olvidaba de mi dolor. Ujú, Es una droga, es como consumir drogas, lo haces para escapar, es una vía de escape. correcto. Y yo comencé a incursionar en este mundo de alcoholismo, conocí por supuesto mucha gente, iba, venía. Yo me acuerdo que eh, yo me fui de mi casa, o sea, me fui. Yo no vivía con mis padres, vivía por allá, por allá, por acá. Y cuando regresé a que mi mamá, ella me decía, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué quieres hacer esto? Yo decía, bueno, pero ¿cuál fue el ejemplo que me dio mi papá? Yo se lo echaba en cara a mi Se lo mamá. recriminabas. Sí, se lo recriminaba porque así me sentía yo, con ganas de Claro. recriminarle a todo el mundo el dolor que yo sentía. Ujú, Sin embargo, mi mamá fue muy paciente y siguió orando, cosa que le agradezco a Dios. La fe de mi mamá siempre estuvo allí. Mi mamá siempre siguió orando, ella nunca perdió la esperanza. Y bueno, me volví alcohólica, muy promiscua, muy mentirosa. O sea, mi vida se volvió un yogur y no griego. mm, me imagino. Entonces, rodeada de esa vida, de todo ese mundo feo, terrible, pues nada, mi vida era, entre comillas, feliz, pero tenía que haber un licor de por medio para Okey. que yo pudiera, pues, expresar alguna felicidad. Una vez que ese efecto se pasaba, nada, yo era horrible, horrible, amargada, me peleaba con la gente, yo no soportaba que me hicieran alguna corrección de algo, eh, Sí. terrible. Sí, sí, no, definitivamente. O sea, miren, yo que conozco a Luis de hace unos cuantos años atrás, de verdad todavía cuando yo la conocí, Ludis todavía estaba en ese proceso de Ujú. ser transformada, de ser cambiada, de que todo eso que estaba, que tú mencionas que estaba dentro de ti, todo ese Ujú, dolor, fuera procesado por el amor de Cristo de una manera ujú. tan, tan sabia, tan Sí. perfecta, tan hermosa. Y puedo dar fe de que esta persona que ustedes ven acá sonriendo constantemente, no era así. O sea, realmente es impresionante, y me gusta mucho ilustrar este tipo de testimonios porque ella hoy puede decir que realmente en Cristo sí hay una Sí, transformación. Uno de los temas que creo que más te golpearon fue precisamente este abuso a nivel físico que tú sí. llegaste a experimentar siendo una niña. Y todo eso fue creando raíces de amargura, como tú misma lo estás diciendo, ¿no? Y la amargura, yo imagino que, claro, obviamente fue toda una cadena, ¿no? Porque aquello te llevó a salir de tu casa, Sí, y me imagino que de ahí en adelante fueron malas decisiones tras malas decisiones tras malas total. decisiones, ¿no? Por no tener las herramientas, por Ujú, no poder correcto. conversarlo con alguien que fuera cercano a ti y que pudiera hacerte sentir amor, compasión, misericordia, Ujú, comprensión, ¿no? correcto.
Así que para todos los papás y mamás que también nos ven acá, consejo, aún y cuando puedan ser un caso similar a este, como el que vivió Ludis, lo que decías de tu mamá acerca del tema de la oración. Correcto. A pesar de lo que nuestros hijos puedan vivir o nuestros esposos o esposas puedan vivir, cubramos sus vidas en oración. Ujú. Porque tal vez no sabemos qué es lo que está afectando, como tu mamá te preguntaba, Correcto. ¿pero qué pasa, Ludis? O sea, Ujú. ¿por qué? ¿De dónde viene todo eso? Y seguramente tú sentías vergüenza o pena o dolor. No eras capaz de poder sacar todo eso que estaba allí, pero efectivamente cubrirlos en oración y Ujú. no dejar de creer, de confiar en que el Señor a su perfecto tiempo va a cambiar, a transformar esa vida, Ujú. es una bendición total. Sí. Miludis, cuéntame, después de que tú te entregas a Cristo, eh, ¿cómo ha sido, cómo fue trabajando Dios? ¿Cómo fue procesando a Ludis? ¿Cómo tú conoces primero? ¿Cómo tú conoces de Cristo? ¿Cómo tú llegas a su pie? Porque ajá, ya sabemos que tu mamá oraba por ti y tú ibas a la iglesia, ajá, pero pasó todo este tiempo en donde Ludis era otra Ludis. O sea, no era la Ludis chiquita que recitaba los versículos que su mamá le enseñaba. O sea, no, ya Correcto. era otra persona, ¿no? ¿Cómo Total. tú conoces a Cristo? Y después de que conoces a Cristo, tienes ese encuentro personal con Él, también ayúdanos a conocer un poquito ese proceso de transformación. Bueno, yo recuerdo que en esa vida que yo vivía dura, yo sabía que había un Dios. Ujú, Aun y cuando no me había dado respuestas en mi pasado, en mi infancia y adolescencia, ya ujú, yo era joven adulta. okey. Y yo decía, sí, es que yo sé que existe un Dios, porque, ajá, pero existe, pero ajá. ah, Está allí, como, no es para mí. Existe un Dios, pero no es para mí, no Exacto, está no es para mí, real en mi vida. no es real en mi vida. Ujú, Y ahí, en todo ese mundo rosa, donde yo me mantenía de fiesta en fiesta, de alcohol en alcohol, yo me acuerdo que hubo una noche que yo estaba en una casa donde teníamos una fiesta. Y yo miraba todo eso y decía, ¿qué hago yo aquí? O sea, esto no me pertenece. De alguna manera, yo sabía que esa semilla de fe que había sido sembrada en mi corazón por mi mamá, estaba allí queriendo salir. Por ujú, eso la importancia de orar, enseñar, instruir a los ujú. niños Sí. y también instruirnos nosotras en este tipo de situaciones porque somos más efectivas cuando tenemos la herramienta, no solo Ujú, oramos, sino que además también tenemos la herramienta para ayudar, correcto, sostener a esos hijos que están atravesando este tipo de dificultades. exacto. Y recuerdo que yo me metí al baño porque lo que estaba pasando, yo decía, no, ¿qué hago yo acá? Y me miraba al espejo y yo decía, Dios, si tú de verdad existes, sácame de aquí. Mira, yo puedo recordar muchas cosas, algunas muy bien, otras no tan bien, pero esa oración corta que yo hice ese día en ese baño de esa casa, yo la recuerdo como si la hubiese hecho ayer, porque poco tiempo después yo empecé a ver cómo Dios empezó a enviar gente que me iba y me predicaba, donde quiera que yo iba había un cristiano, se iba a montar en un porpuesto es un carro de esos de Sí, sí, es transporte transporte público. público. Entonces, yo recuerdo que si iba, había un cristiano y alguien me daba una palabra. Y por supuesto yo conectaba todo Claro. eso y decía, es que ya Dios me está persiguiendo, ya Él me está persiguiendo. Y en el fondo Él te de mi estaba corazón, respondiendo, él te estaba respondiendo sí, a esa pero en oración. mi lógica en ese momento decía, es que ella comenzó a perseguirme y yo sé que en el fondo de mi corazón yo quiero dejar que me alcance. Entonces, empecé a conocer gente cristiana y empecé a asistir a una célula cristiana de jóvenes, que por cierto, la dirigía Moreida Cordero, ¿What? que es la ¿En hermana de mi serio? pastor ahora, sí. Guau, de nuestro querido pastor Sí, Carlos que Cordero. se llamaba esa célula Jóvenes de Valor. Nunca lo voy a olvidar. Guau. Ahí la conocí a ella y comencé a asistir a ese grupo de jóvenes y de verdad me nutrí muchísimo. Luego comencé a ir a la iglesia.
Estuve a punto de bautizarme allí, pero me quedaba muy lejos la iglesia La Cruz. Ok. Y decidí migrar a otra iglesia un poco más pequeña, más cerca de donde yo vivía. Yo seguía asistiendo a esa célula, a ese encuentro de jóvenes, donde me empecé a nutrir de la palabra, empecé a escuchar, pero cosas, ¿no? Yo seguía yendo a las fiestas. Pero todos esos muchachos y esas personas de las que yo me había rodeado me iban a buscar, me seguían yendo a buscar porque yo era parte de su grupo. Y Claro. me decían, no puede ser que ahora estás yendo a la iglesia, ven, vamos, vamos. Yo iba, yo me montaba en el carro, yo iba, pero ya el ambiente no era para mí, ya yo sabía que ese ambiente no era para mí y me ofrecían licor y yo decía, no. Muchos llegaron a pensar que yo estaba enferma, que yo estaba muriéndome, que tenía algo feo, porque que yo rechazara El el licor. licor, o sea, para Ajá. ellos eso era imposible de creer, pero sí, Wow. amiga, sí es posible. Cristo lo hace posible. Ujú. Entonces, en ese tiempo, claro, yo empecé a acercarme al Señor, luego me fui a otra iglesia más cerca de mi casa, empecé a discipularme allí. Allí encontré personas muy, muy lindas que me ayudaron, me metieron la mano. Me empezaron a enseñar la palabra, yo empecé a tomar clases para bautizarme, luego me bauticé, empecé a trabajar en el ministerio de jóvenes y así. Y luego nos propusimos con otras chicas más levantar un ministerio de intercesión allí, lo hicimos. O sea, yo sabía que el asunto estaba en la oración, porque la Ok. oración era lo que me había guardado a mí Claro. de toda esa vida. Imagínese usted una chica de 15, 16 años a altas horas de la noche en la calle. O sea, imagínese qué cosas no me pudieron haber pasado. Correcto. Y yo hoy razono todo eso, yo digo, gracias Señor por las rodillas de mi mamá, porque bien buenas que le han salido Aguantaron, aguantaron. y siguen dispuestas a doblarse por sus hijos, por su familia. Entonces, Ujú. yo pues ahí empecé a dar mis primeros pasos, fui líder de células allí también con mi esposo, o sea, empezamos a tener un crecimiento, pero aún Ya, así, disculpa que te interrumpa aquí, Ludis, pero ya tú te casas siendo creyente. Es decir, creyendo, sí, yo me casé ya ya siendo como que ya creyente. bien, bien portadita Sí. con el Señor, Sí. ok, Sí, sí, ok, ya mi ya. vida había cambiado un poco. Ajá. Sí, y entonces me caso, inicio un hogar, una familia y pues todo con la bendición de Dios, ya con otra mentalidad, otra forma de ver la vida, Ujú. otra forma de ver a la gente, a las personas, Por pero supuesto. seguía con ese dolor, porque nadie Ok, sabía todo lo, muy pocas personas, los más cercanos a mí, mi esposo me conocía de allá, de esa vida ok, y muy pocas personas sabían todo lo que yo había vivido, especialmente en la iglesia. claro. Sin embargo, yo seguía, servía al Señor y ojo aquí, o más bien oído. Bueno, ojo y Ojo oído. y oído, exacto. Estamos en la iglesia, servimos al Señor, pero estamos heridos. Estamos heridos, yo lo viví, yo lo experimenté, iba a los ayunos, yo oraba, leía la palabra, salía a evangelizar, le predicaba a otras personas, para donde me llamaran, yo quería estar. Yo Ujú. quería servir porque yo sentía que tenía una deuda con Dios y yo debía pagársela sirviendo. Y eso no es cierto. Correcto. Eso emana de un corazón que está herido, un corazón que está avergonzado y que se siente culpable. Ujú, Y tengo que pagar de alguna manera porque esto nada es gratis. ujú, ujú. Y la gracia de Dios no es que es barata, pero sí es por gracia, es gratis. O sea, no tenemos que Es hacer alcanzable. alcanzable, Gracias a que Cristo lo hizo por posible, supuesto. ¿no? Entonces, yo quería, para donde me llamaran, yo quería estar y eran muchas las cosas que yo quería hacer. Sin embargo, yo seguía herida. Ujú, Bueno, por razones que no vienen al caso, nos tuvimos que ir de la iglesia de donde yo me bauticé y ujú. fue cuando llegamos a Oasis de Paz en el año 2011. Llegamos a esa casa que nos acogió. De verdad que han sido muchas experiencias, demasiadas cosas. Y fue allí donde yo empecé a escuchar acerca de tipos de abusos. ¿M? Okey. Y recuerdo que en una oportunidad, escuchando una charla de unos hermanos que estaban en ese tiempo allá y estaban hablando acerca de estos temas, porque son pocas las iglesias que hablan de abusos, Cierto. pocas. Y necesitamos aprender, documentarnos para enseñar, porque es una realidad. Ujú, Está en la iglesia, es una realidad y tenemos que estar conscientes de esto. ujú. Entonces, Rosita, yo pasé 19 años de mi vida preguntándome, ¿qué pasó con mi vida? Guau. ¿Qué me pasó? Porque definitivamente la Ludis que yo estaba queriendo dejar atrás
no era la Ludis que yo soñaba ser cuando tenía 8 y hasta los 9 años. Claro. Entonces, yo empecé a preguntarme y a preguntarme, y ese día, en ese tiempo, por eso la importancia de ir a un lugar y estar atento a lo que Dios te quiere hablar, Ujú, porque Dios quiere tratar contigo, Dios por quiere supuesto. mostrarte cosas, y a veces lo quiere hacer a través de personas que se han preparado Ujú, para ese tiempo. Y recuerdo que el hermano que estaba impartiendo la enseñanza decía, es que el abuso destruyó tu carácter. Cuando ese hombre dijo eso, Rosita, yo estaba sirviendo, yo ni siquiera estaba como una de las personas allí que estaban escuchando en una silla tranquilamente sentada. No, yo estaba sirviendo, yo estaba atenta a mi trabajo que estaba haciendo en la ujú, iglesia, ajá. pero también estaba atenta a lo que estaban diciendo desde el altar. Y ese hermano dijo y expresó estas palabras y eso para mí fue como que se te cayó la venda. Ujú, Aquí está la respuesta a tantos años de dolor. Y fue allí donde yo empecé a buscar ayuda. Yo empecé a hacerme consciente de que algo me había ocurrido y tenía mucho que resolver. ujú, Por eso en ese momento yo era así, un poco intolerante, era bastante hostil. Mi manera era golpear a la gente, muchas cosas de un carácter atrofiado. ujú, Y esas palabras a mí, yo dije, Dios, esta es la respuesta que yo por muchos años he estado buscando. ujú. Y por supuesto, aquí hay que ser diligente, Claro. porque una vez que te haces consciente, te toca entonces Tienes emprender que una accionar. búsqueda Ujú, de acción para buscar la ayuda correcta, para que entonces puedas salir de esa situación de dolor, de amargura, de enojo, de ira. Y así fue, empecé a buscar ayuda. Dios colocó personas en mi entorno que empezaron a ayudarme, a apoyarme y ujú. empecé a investigar, a estudiar, a aprender, a usar esas herramientas, porque para mí la sanidad, Rosa, es un proceso de vida. No es un asunto de Un unos momentico. meses, Sí. un tiempo, un año, es un proceso de vida. Y más cuando venimos tan golpeados. Entonces, yo empecé a ir a espacios de sanidad donde me dieron justamente como una mochila con un kit de herramientas para que yo pudiera avanzar. Ese tiempo iba a terminar, pero yo tenía que avanzar. Por supuesto. Y así, de hecho, ha sido. Yo con mi mochila de herramientas y en el camino me ha tocado meter más herramientas, Ujú, ir añadir añadiendo más. herramientas. Por eso la importancia de que no te quedes tan solo con lo que, bueno, me dijeron esto, me dieron estas herramientas, con esto ya. No, porque yo lo veo de esta manera, ¿no? Vivimos en este mundo caído. Todo lo que nos rodea, doloroso, todas estas situaciones de abuso, todo el pecado que nos rodea, es Ujú, producto de este mundo, de esta naturaleza caída. por supuesto. Y mientras estemos en esta tierra, vamos a experimentar consecuencias, ya sea por cosas que nosotros hicimos en el pasado o consecuencias por el pecado de alguien más. Ujú, Y esto es más duro todavía, cómo enfrentarte a la consecuencia de alguien, del pecado de alguien más. No, tenés que tener herramientas. claro. Cuando tú las tienes y las sabes usar, ya no te das el permiso como de voy a sucumbir ante el enojo. Sí, entrar otra vez como en ese En ciclo, ese ¿no? ciclo. De hecho, en los podcasts anteriores, en donde tuvimos a Ulda, en donde tuvimos a Yolemi, hemos podido también reconocer lo que tú estás diciendo, ¿no? Dios quiere transformar tu vida, pero hay una parte que te toca y que te corresponde Correcto, a ti. correcto. O sea, ya Dios hizo la parte más difícil. Y lo mejor es que ahora en este proceso de transformación de tu vida, ya tú sabes que no tienes que hacerlo sola, que no Correcto. tienes que Ujú. ir sola. Y lo hemos comentado en podcasts anteriores. Dios va a utilizar y va a poner las personas ideales y correctas en su perfecto tiempo. Y no Correcto. tengas temor de accionar. Porque Ujú, si ya Dios te está diciendo y te está haciendo ver, te está trayendo la respuesta, como decía Ludi, ujú. la respuesta a esas preguntas que se han generado por muchas cosas que sucedieron, ¿ok? Por muchas malas decisiones, por muchas situaciones. Si ya Dios te está trayendo la respuesta, es porque es el tiempo de que acciones, Correcto. que hagas la parte que te corresponde. Ludis, háblanos un poco acerca de, en este proceso de sanidad, llega rescatados a tu vida. Maravilloso. Cuéntanos cómo fue ese proceso con rescatados. Bueno,
Desde el momento en que yo empecé a investigar acerca del tema sanidad emocional, porque hasta ese momento ni siquiera sabía que tenía emociones. Me habían dicho que tenía demonios. Y sí, los tenía, los tenía. Dios me hizo libre. Pero también tengo emociones como todos los seres humanos. Empecé a leer muchísimo, a meterme con todas estas temáticas y en la iglesia, pues el pastor Carlos Jr., él empezó este movimiento que se llama Rescatados y al principio estuve como un poco distante por temores, porque todavía luchando con esos Claro. temores, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Soy capaz? Todavía tengo ciertas vergüenzas. No, Ujú, hasta que llegué a un punto donde ya Dios me hizo libre, ya, porque es una lucha ujú. mental, Sí. es mucho ataque en la mente, una batalla. Y empecé a acercarme un poco a Rescatados y pues obviamente Carlos y Aidas, que son los precursores de este programa, a ellos conociendo mi testimonio de vida, pues me acercaron un poco a este programa maravilloso que ha transformado y sigue transformando vidas. Y me acuerdo que conversando con Aida, bueno, negra, pero ayúdanos desde lo que has aprendido, empezando con el testimonio y cosas así. Empecé a acercarme y empezamos a elaborar temática, empezamos a crear contenido para estos espacios de sanidad Ujú. emocional, espiritual. Y Rescatados ha sido para mí una enorme bendición de todas las cosas que yo he hecho en la iglesia y sigo haciendo. Hay dos cosas que yo jamás voy a dejar de hacer y es aprender acerca de la oración y aprender acerca de Rescatados. Cómo lidiar con las emociones, Ujú. porque son dos cosas que van muy de la mano. Sí. Un corazón o una persona con las emociones atrofiadas le cuesta acercarse a Dios y ver a Dios como Padre. Ujú, Es difícil, yo lo experimenté y sigo escuchando testimonios de personas que tienen ese torbellino emocional, no saben cómo lidiar, por ejemplo, con el temor, con la vergüenza, con la culpa, y cuesta llegar al Padre porque me siento culpable, me siento avergonzado. ¿Cómo Dios va a aceptar a alguien como yo? ujú. Porque es que la vergüenza te dice, hay algo malo en ti. Por supuesto. Y si hay algo malo en mí, ¿cómo me presento yo delante de Dios con esto que está mal en mí? Siendo Dios santo, Total. perfecto, puro, Sí. maravilloso. Y es que está, para mí es inalcanzable, no Exacto. puedo. Ujú. Entonces, y la culpa te dice, es que hiciste algo mal, no Mm. te puedes acercar a Dios porque Dios es eso, Él es muy santo. Entonces, ¿cómo lidiar con todo esto? Entonces, para mí estas dos dinámicas dentro de la iglesia han sido maravillosas. He aprendido mucho, gracias a Dios. No es porque yo soy muy súper, súper cool. Sí lo soy, pero ha sido Dios como impulsándome en cada una de estas áreas, enseñándome para que yo pueda enseñar, para que yo pueda ayudar a otras personas. Y por la gracia y la misericordia de Dios así ha sido. Así que le damos las gracias a Dios, a Él sea toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Saben que, mi gente, testimonios como estos son referentes de que Dios nos procesa, nos transforma, porque lo que Ludis vivió fue un proceso de transformación también para ayudar a otros, Correcto. para que tú, para que cada uno de nosotros, ordinarios, comunes y corrientes, podamos ser de ayuda, de edificación a otros y decirle, no estás solo, no estás Ujú. sola, lo que estás experimentando es normal, es parte de toda una vivencia, toda una experiencia de vida, pero puedes salir de esto, puedes seguir adelante, puedes hacerte Ujú. de un morral con herramientas para seguir adelante y disfrutar la vida que Dios te da. Mi Luis, ya después de todo este proceso de transformación del Señor en tu vida, desde esa niña que fue dañada y que por ese daño arraigó tanto, hizo tanta raíz de amargura, pero que ya después con Cristo logró ser transformada a esta Ludis con un corazón sano y desde ese corazón sano que ya no tiene raíces de Ujú. amargura, poder bendecir y ayudar a otros. ¿Qué consejo tú le das a las personas que están dentro o fuera de la iglesia, que tal vez están pasando por algo similar, que se ven identificados contigo, con tu historia de vida? Porque esto pasó en la vida real. Esto no es TNT, esto pasó en la vida real. Este,
¿Qué consejo tú le das a esas personas que se ven identificadas contigo y tú quieres dejarles algo? ¿Qué les dejas? Yo creo que todo comienza con una decisión, Rosa. Creo que es lo que más nos cuesta, hacer la decisión, porque hacerte consciente, ok, en cualquier momento, como a mí, wow, Dios me habló, Dios envió la respuesta, me hago consciente. ¿Y ahora qué hago con esto? Ujú, Entonces, es hacer una decisión firme de correr y buscar la ayuda correcta. Mira, hay gente, ojo, que no es cualquiera. No con cualquiera tú te vas a sentar y le vas a contar todo. Yo puedo decir esto hoy acá porque hubo personas correctas en aquella época, allá atrás, que me ayudaron, me dieron herramientas, me sostuvieron en oración y me han guiado hasta este punto de mi vida. Pero creo que todo comienza con una decisión firme. Si no estamos dispuestos a hacer una decisión, nada va a ocurrir. Y una decisión te va a llevar a hacer otra decisión y otra decisión y otra decisión. Entonces, hasta que no hagamos una decisión firme de buscar la ayuda correcta y podamos vencer esos paradigmas en nuestra mente de que no me van a aceptar por esto es demasiado vergonzoso. Mira, la vergüenza y la culpa son fatales. Necesitamos conocerlas para poderlas vencer. Ellas se juntan para hundirte, para no dejarte salir del hueco de la depresión, del dolor, de la tristeza allí. Pero tenemos que, una vez que nos hagamos conscientes, poder hacer una decisión firme, número uno, de buscar a las personas correctas, independientemente de si vas a una iglesia cristiana o no, independientemente de si conoces de Dios o no, es necesario que busquemos la ayuda que necesitamos para poder vencer y dotarnos de esas herramientas que necesitamos para hacerle frente a la vida, porque van a seguir pasando cosas, van a seguir pasando eventos, bien, vendrán otras situaciones dolorosas a las cuales hay que hacerle frente y no tenemos los recursos. Entonces añadimos duelo sobre duelo, ujú. duelo sobre duelo y llega un punto de nuestra vida donde no podemos con tanto dolor. Y es allí donde consideramos incluso la muerte. Yo lo consideré en oportunidades, pero le dije al Señor, porque ya conocía de Dios, le dije, sé que lo puedes hacer, ayúdame a ser valiente. Necesito ser valiente. Por eso yo creo que una vez que haces la decisión y le das a Dios esa oportunidad, Él está presente en todo el camino. Está presente desde el día uno hasta que, hasta que tengas que partir de esta tierra. Él está presente en toda situación. Por eso yo digo que no se trata de cuán valientes seamos, Rosa, o cuántas herramientas podamos recibir, que está bien y es lo ideal. Se trata de Él. Se trata de ese precioso Espíritu Santo de Dios que ahora dice la palabra que una vez que tú aceptas y reconoces a Jesús como Salvador de tu vida, entonces viene Él a ser morada en ti. Ujú, Entonces, ¿cómo es que yo no puedo vencer los temores, la culpa, la vergüenza cuando tengo al Creador de todo el ujú. universo habitando dentro de mí? Entonces se trata de hacer la decisión, de buscarle ayuda y hacer la decisión de darle a él el espacio que él necesita para hacer lo que él tiene que hacer y que pueda haber una sanidad verdadera. Mi gente linda, este fue el testimonio de mi querida Ludis. Gracias, Ludis, por compartir. Les dejamos, por supuesto, por acá sus redes para que puedan seguirlas, para que puedan, si necesitan contactar a alguien, no duden en contactarla. Ella feliz de poder ayudarles, de poder acompañarles, de poder aconsejarles. Así que bueno, mi gente, muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta acá. Si este contenido ha sido de bendición, por favor, compártanlo con otros porque otros necesitan recibir este mensaje. Si tú sabes de alguien que está de repente en este proceso, si conoces de cerca algún testimonio que necesita escuchar esto, envíale este podcast. Sabemos que será de bendición, así que mi gente, el Señor siga bendiciendo sus vidas, sigamos adelante porque el Señor tiene buenos planes y propósitos para con cada uno de nosotros. Salud. Salud, amiga.